Bueno, bueno, bueno.
Hola, buenas noches, gusto saludarlos. Bienvenidos a nuestro Open Class número 2. Permítanme tantito. Bienvenidos a nuestro Open Class número 2 de nuestra materia Introducción a las Matemáticas y lleva por nombre Potencias y Logaritmos. Por su servidor, el profesor Jesús Lara Monroy, mi número de control es el 01980-3109. Les doy la más cordial bienvenida a esta nuestra sesión, en donde veremos pues el tema de potencias y logaritmos. Saludo a Areli, Eduardo, Eric, Edwin, Luis, Liz, Areli, María Isabel, Noemí, Sergio, Manuel y Verónica. Gusto saludarlos. Pues más los compañeros que se vayan incorporando a nuestra sesión. Estamos iniciando nuestra Open Class del día de hoy. Bueno, vamos a ver lo que son los resultados de aprendizaje. En esta ocasión esperamos que se pueda adquirir la competencia para resolver operaciones con potencias y resolver operaciones con logaritmos. Y las competencias es aplicar las propiedades de los logaritmos y las potencias por medio de la resolución de ejercicios para evaluar el crecimiento y decaimiento de las variables de interés. Bueno, y pues vamos a ver cuál es la dinámica de nuestra sesión. Regularmente, pues siempre manejamos la misma dinámica. En este caso, con una introducción, objetivos. Permítame tantito. Bueno, ya, perdón, es que tuve que estornudar, entonces, por eso me viene la necesidad de apagarles el micrófono. Ok, entonces siempre lo hacemos con una introducción a nuestro tema, objetivos, definiciones, ejemplos, la pregunta de investigación, conclusiones, dudas y cierre, las actividades de las modalidades, la liga de la presentación, conclusiones y con nuestra despedida del Open Class. Bueno, la ocasión anterior hablamos un poquito de las actividades blandas. Vamos a hablar de las actividades blandas. Y dice que tiene como objetivo desarrollar en ustedes diversas competencias que son aplicables en el ámbito laboral. Por ejemplo, la comunicación oral y escrita, el pensamiento crítico, el razonamiento matemático, etcétera. Para ello podrán desarrollar de manera opcional las siguientes actividades como la creación de un video, la exposición virtual y la participación activa. Para obtener mayor información, los invito a consultar el siguiente link. Ustedes tienen acceso a esta información cada vez que entran a la materia. En el apartado número 5, que dice actividades de formación profesional, ahí ustedes pueden revisar cómo se lleva a cabo, en este caso, la creación del video, la exposición virtual y la participación activa, con la intención de que ustedes vayan desarrollando estas actividades y se vayan volviendo expertos en estas actividades. Por ejemplo, pues estamos en un ambiente tecnológico hoy en día en el que, pues, por ejemplo, se exacerbó con la pandemia y todo el mundo tuvimos que aprender más de cuestiones de tecnología, ¿no? Eh, los que estamos en la Universidad de UTEL, pues de alguna manera ya estábamos acostumbrados, porque de hecho, pues la esencia de la universidad son las clases en línea y ya se tenía todo preparado, ¿no? Pero, por ejemplo, las escuelas y en todos lados se tuvo que trabajar mucho para ello. Pero pues, los tiempos van cambiando y las necesidades también. Yo recuerdo que hace muchos años, por ejemplo, pues cuando uno se titulaba no te exigían el inglés, o sea, no era un requisito el inglés.
Y si en cambio hoy en día, si te quieres titular de una carrera, una maestría, un doctorado, tienes que tener cierta cantidad de inglés y certificarte. Y si no lo haces, nomás no te puedes titular. O recuerdo, por ejemplo, hace muchos, muchos años, la gente cuando tenía necesidad de trabajar en limpieza, pues nada más con que presentara un acta de nacimiento, o a lo mejor una cartilla en los hombres, o un INE, era más que suficiente. Después recuerdo que ya les empezaron a exigir primaria, y de repente secundaria, y hay lugares hasta preparatoria, te piden para trabajar en la limpieza. Entonces, hay que adaptar esas necesidades a la vida nueva. Y en esa vida nueva, pues se requiere ahora que el profesionista de hoy pues tenga ciertas habilidades. Entonces, la universidad pensó en estas tres actividades para que las vayan volviendo habilidades, con la invitación para que en el apartado número 5, actividades de formación profesional, pues ustedes se den a la tarea de ver bien, bien cómo se lleva a cabo. Bueno, vamos a continuar. ¿Y qué vimos en la clase anterior? Bueno, en la clase anterior vimos lo que era la regla de tres, vimos pues lo que eran fracciones y algunos temas, en este caso como la regla de tres. Vamos a nuestro tema de hoy, en este caso lo que es la potencia. Es la operación en la cual la cantidad llamada base se debe multiplicar por ella misma las veces que lo indica el exponente. De lo anterior se define que a la n es igual a por a por a por a, donde a es la base y n es el exponente. Objetivo, resolver operaciones con logaritmos y resolver operaciones con potencias, que es la esencia de nuestra clase de hoy. Y vamos a nuestra primera ley de exponentes. Dice a la n. Esto me dice que todo número elevado a cierta potencia se va a multiplicar por sí mismo el número de veces indicado. Por ejemplo, dice un medio al cubo. Entonces quiere decir que un medio se va a multiplicar por sí mismo 3 veces. Un medio por un medio por un medio. Tengo 1 por 1 por 1, 1. 2 por 2, 4 por 2, 8. Menos un cuarto a la cuarta. Quiere decir que menos un cuarto se va a multiplicar por sí mismo 4 veces. Menos un cuarto por menos un cuarto por menos un cuarto por menos un cuarto. Hay una ley que dice, una regla, que cuando un número negativo es elevado a potencia par, siempre va a dar positivo. Y en ese caso tenemos menos por menos, más por menos, menos por menos, más. 1 por 1 por 1, pues da 1. 4 por 4, 16 por 4, 64 por 4, 256. Hola Verónica, buenas noches. Menos 4 a la cuarta, perdón, menos 3 a la cuarta. Quiere decir que es menos 3 multiplicado por sí mismo 4 veces. Menos 3 por menos 3 por menos 3 por menos 3. Vuelve a ser, en este caso, par. La potencia va a terminar con signo positivo. 3 por 3, 9 por 3, 27 por 3, 81. Tenemos otra ley, en este caso de exponentes, que dice que todo número o base, ¿a qué le llamamos base? A una letra elevada a la 0 siempre va a ser igual a 1. De tal manera que 7 a la 0 es igual a 1, x a la 0 es igual a 1, y 1 medio a la 0 es igual a 1. A la menos n. Cuando yo tengo una potencia o una base elevada a una potencia negativa, la manera de escribirla de forma positiva es ponerla 1 y en el denominador va a ir la misma base con la potencia, pero ahora con signo positivo. 3 a la menos 4 puede quedar como 1 sobre 3 a la cuarta. 1 medio elevado a la menos 2 me quedaría como 1 entre 1 medio al cuadrado. Ahora tenemos, por ejemplo, que cuando yo voy a multiplicar la misma base, en este caso cada una con su exponente, a la hora que se van a multiplicar, los exponentes se suman, no se multiplican. O sea, esto es algo muy importante. Dice a la m por a la n va a ser igual a la m más n. Tengo 2
al cubo por 2 al cuadrado. En este caso me quedaría como 2 a la 3 más 2. 3 más 2, 5. Repito, no se multiplica, porque si no tendría que ser 3 por 2, me daría 2 a la 6, pero no. Se suman. Quiere decir que el 2 se va a multiplicar por sí mismo 5 veces. 2 por 2 por 2 por 2 por 2 me da 32. 3 elevado a la menos 5 por 3 al cuadrado es igual a 3 elevado a la menos 5 más 2 me queda como 3 a la menos 3. Aplicando ya una regla de exponentes me quedaría como 1 sobre 3 a la 3 igual a 1 sobre 27 porque es 3 por 3, 9 por 3, 27. 3 a la 2 por 3 a la menos 3 por 3 a la 2 tercios. Esto va a ser igual a 3 a la 2 menos 3 más 2 tercios. Resolviendo esta operación de 2 menos 3 más 2 tercios me queda que es 3 a la menos 1 tercio. Aplicando ley de exponentes me queda como 1 sobre 3 elevado a la 1 tercio. Ahora, hay una ley de exponentes que dice que una base con exponente fraccionario se puede escribir como una raíz, en donde el numerador va a acompañar a la base como exponente de la base y el denominador es el índice que va a tener la raíz. De tal manera que aquí sería la raíz cúbica por el denominador, raíz cúbica, de 3 elevado a la 1. Acuérdense que cuando tenemos números que están así sin indicar nada, quiere decir que son a la 1. Entonces, este 3 a la 1 tercio se convirtió en 1 sobre la raíz cúbica de 3. Ahora, son básicas estas leyes de exponentes, sobre todo porque cuando ya ven temas como cálculo diferencial, cálculo integral, se ocupan mucho a la hora que se está trabajando esa parte de, en este caso, para trabajar con la manera de diferenciar. A la M entre A a la N. Si M es mayor que N, este es igual a la M menos N. Tenemos ejemplos. 3 a la 5 entre 3 a la 2. Como es mayor el exponente del numerador, el del denominador sube restando. Es 3 a la 5 menos 2. 5 menos 2 me da 3, que sería 3 por 3 por 3, que nos da 27. 6 a la 7 entre 6 a la 4 es mayor el del numerador, entonces el del denominador sube restando. 6 a la 7 menos 4 me queda 6 a la 3, que sería 6 por 6 por 6, 216. 6 por 6, 36 por 6, 216. Ahora tenemos la misma, pero si M es menor que N, entonces queda como 1 sobre a la N menos M. Entonces tenemos 5 a la 8 entre 5 a la 10 es mayor el exponente del denominador, entonces el denominador baja restando y quedaría 1 sobre 5 a la 10 menos 8, me queda 1 entre 5 a la 2, porque 10 menos 8 me da 2 y me quedaría 5 por 5, 25. 1 entre 25. 3 a la menos 6 entre 3 a la menos 10 me quedaría como 1 sobre 3 a la menos 10 menos 6. Acuérdense que siempre por regla se resta. Entonces es menos, pero ahora tiene menos 6. Menos por menos da más. Me quedaría como 1 sobre 3 a la menos 10 más 6. 1 sobre 3 a la menos 4. Aquí aplicamos la inversa de una de las leyes que vimos, que cuando decía que a la menos n es igual a 1 sobre a la n. Si yo tengo 1 entre a la menos n, lo puedo poner como a la n, o sea, regresarlo. Entonces tengo 1 entre 3 a la menos 4, subiría como 3 a la 4. 3 por 3 por 3 por 3 me da 81. 3 por 3, 9 por 3, 27 por 3, 81. Bueno, vamos a ver la fórmula de Minimat. Ya en la clase anterior, los que estuvieron con su servidor, vimos lo que era la calculadora Minimat. Entonces voy a dejarles de compartir un momento para poderles
poner lo que es la calculadora mínima. Entonces, permítanme, ok, les pongo en el chat lo que es la liga. Sé que la pueden descargar en su celular por si ustedes gustan. Permítanme un momentito para compartirles la calculadora mínima. Ya en la ocasión anterior vimos que podían utilizarla para las fracciones. Ahora vamos a ver que la pueden utilizar para las potencias, por ejemplo. Acuérdense que aquí este tablerito es como si fuera el tablero de la computadora y aquí tengo el menú. Vimos que x a la 0 o 7 a la 0 va a dar 1. Vamos a ver. X, este triangulito al revés es para manejar potencia elevado a la 0. Veamos aquí como dice x elevado a la 0. Le doy igual y le doy en la flechita. Ya me lo resolvió y dice que es igual a 1. Entonces, x a la 0 igual a 1. Vamos a quitar lo que teníamos y otra vez en el tablerito. Entonces, por ejemplo, 8 elevado a la 0, 8 elevado a la 0. Aquí aparece 8 elevado a la 0 igual. Le damos la flechita igual a 1. Entonces, ahí comprobamos lo que nos decía la ley, que todo número base elevado a la 0 va a dar 1. Por ejemplo, vamos a hacer 5 elevado a la 3. Y este asterisco es para multiplicar por 5 elevado a la 4, por ejemplo. Entonces, acuérdense que los exponentes se suman y deberá ser 5 elevado a la 7. Entonces, le doy igual y le damos con la flechita y me dice que es 5 elevado a la 7 y me dice que es 78,125. Ahora vamos a ponerla, pero con algún signo negativo. Pensemos que fuera 3 elevado a la menos 2, por ejemplo, por 3 elevado a la 7. Entonces, como se supone que se suman, sería menos 2 más 7, debe dar 3 a la 5. Ok, igual, y le damos en la flechita, y me dice que es 3 a la 5, y es igual a 243, porque acuérdense que es menos 2 más 7 da 5, ¿no? Y así, igual, por ejemplo, ahorita con la división, aquí sí les sugiero que le pongan un paréntesis, porque a veces no reconoce la división como tal. No sé, por ejemplo, 6 elevado a la 7, cierro mi paréntesis, le doy enter, vamos a volver a abrir el paréntesis, 6 elevado, por ejemplo, a la 5, cierro mi paréntesis, vean que sí quedó bien aquí, le doy igual, de acuerdo a lo que acabamos de ver, debe de quedar como 6 a la 2, porque 7, el 5 tiene que pasar, subir restando, 7 menos 5 da 2. Pues sería 6 al cuadrado igual a 36. Vamos a hacer uno con signos al revés, o bueno, para que sea mayor el del denominador. Ok, entonces le doy al tablero, pensemos que sea, por ejemplo, 4 elevado a la 3. Bueno, no, déjenme regreso porque el paréntesis. 4 elevado a la 3. El paréntesis es para que haga bien la división porque luego no la hace bien. Entre 4 elevado a la 6. Es mayor el del denominador. Bueno, le vamos a dar cerrar el paréntesis, le doy igual. Entonces debe ser 1 sobre 64. ¿Por qué? Porque acuérdense que es mayor ahora el del denominador. El 3 baja restando y sería 1 sobre 4 a la 3. Y sería 4 por 4, 16 por 4, 64. Vamos a ver otro ejemplo. Ahorita no lo hemos visto, pero lo vamos a ver. Entonces lo vamos a ver de una vez. Dice 4, por ejemplo, espérame, abro paréntesis. 4 elevado a la 0, cierro paréntesis, entre 4
elevado a la 0, cierro paréntesis, igual, pues me va a dar igual a 1, ¿no? Igual a 1, ¿por qué? Bueno, aquí se cumple lo siguiente, hay dos maneras de visualizarlo. Acabamos de ver que todo número o base elevado a la 0 va a ser 1 siempre, entonces sería 1 entre 1 igual a 1, como está aquí. O también hay una regla, que todo número dividido entre sí mismo siempre va a dar 1. Esa es la otra. Entonces, pues aquí podemos ver cómo pues, con la calculadora Vidimat pues, pueden trabajar lo que serían las potencias. No sé si haya alguna duda, alguna pregunta para que podamos continuar. Bueno, si no, entonces les dejo de compartir. No, gracias. Ok, bueno, entonces les voy a dejar de compartir. No, gracias. Ok, entonces les dejo de compartir y vamos a continuar con nuestra presentación. Ok, estábamos en... Espérame tantito. Ok, entonces estábamos aquí en lo de la calculadora. Vamos a dejar esa parte y vamos a ver algunos ejemplos que se pueden utilizar, en este caso con los exponentes. El número de bacterias presentadas en un cultivo después de T minutos está dado por el número de bacterias en función del tiempo, 300 por 4/3 elevado a la T. Inciso A, ¿cuántas bacterias están presentes inicialmente? Entonces tengo que n a la 0, porque inicialmente quiere decir que no ha transcurrido el tiempo, por eso se pone 0, igual a 300 por 4/3 elevado a la 0. Ya vimos que toda base o número elevado a la 0 va a dar 1, pues por eso tengo 300 por 1 igual a 300. Aproximadamente, ¿cuántas bacterias están presentes después de 3 minutos? Bueno, entonces ahora sí vamos a sustituir, en este caso con 300 por 4/3 a la 3, porque son 3 minutos. Desarrollamos las potencias indicadas, el 4 se eleva a la 3, lo mismo que el 3 a la 3. Me da 64/27 por 300. Desarrollando toda la operación me da 711. Otro ejemplo, la población proyectada de una ciudad está dada por P igual a 125,000 por 1.11 elevado a la T sobre 20. Donde T es el número de años a partir de 1995. ¿Cuál es la población que se pronostica para el año 2005? 2005 menos 1995 me dice que son 10 años. Entonces, sustituyendo, tengo que P es igual a 125,000 por 1.1 elevado a la 10 sobre 20. 10 es el número de años y 20 ya está en nuestra formulita. Desarrollando toda esta operación, dice que serían 131,695.67 la población proyectada dentro de 10 años. Otro ejemplo, la probabilidad de que un operador de teléfonos reciba exactamente 3X llamadas durante cierto periodo está dado por la probabilidad es igual a E. E es una constante, se llama la constante de Euler. Así como existe pi, también existe E, la constante E a la menos 3 por 3 a la X sobre X factorial. X factorial igual es pues, es un término que se maneja igual en matemáticas, en donde, por ejemplo, al decirme factorial, ahorita vamos a ver el siguiente ejemplo y les explico. Encuentre la probabilidad de que reciba exactamente 3 llamadas, redondee su respuesta. Entonces, al sustituir por fórmula, ya tengo E a la menos 3. Esa se queda así. Por 3 elevado, en este caso son 3 llamadas a la 3, sobre X factorial. El factorial se maneja, por ejemplo, en este caso dice que son 3 llamadas. Se empieza a multiplicar desde 1 hasta el número donde me indicaron. Por ejemplo, 1 por 2 por 3. Si dijera 5 llamadas, tendría que ser 1 por 2 por 3 por 4 por 5. Si dijera 8 llamadas, tendría que ser 1 por 2 por 3 por 4 por 5 por 6 por 7 por 8. Así es como se maneja el factorial. En este caso es 1 por 2, 2 por 3, 6. Desarrollando E a la menos 3 por 3 al cubo da 0.4480 sobre 6.
0.07468. Por ejemplo, el factorial en las calculadoras científicas viene como una X con una flechita así como esta. Y de alguna manera, pues precisamente es para que ya nos dé el cálculo. Imagínense que sea factorial a la 20. No, pues para estar 1 por 2 por 3 y así hasta 20, pues cuesta un poquito más de trabajo. Entonces, dentro de nuestras calculadoras ya aparece el X factorial. Bueno, continuamos con nuestra ley de exponentes. Dice Profesor, que A a la N consulta, a la N, si M es igual a N, igual a la M menos N. Entonces tengo 5 a la 4 entre 5 a la 4, me queda 5 a la 4 menos 4, me queda 5 a la 0 igual a 1. Eso es viéndolo así como muy matemáticamente, ¿no? Pero si yo digo 5 a la 4 entre 5 a la 4, pues es directamente igual a 1. Todo número dividido entre sí mismo va a ser igual a 1. Por ejemplo, tengo 4 a la menos 8 entre 4 a la menos 8, pues es 4 a la menos 8 menos 8, menos por menos da más. 4 a la menos 8 más 8 igual a 0, 4 a la 0 es igual a 1. Pero les digo, eso ya es como que pues ya muy matemático, no muy práctico. Si yo digo que 4 a la menos 8 entre 4 a la menos 8, pues es igual a 1. Eso es algo básico e indispensable. Bueno, tenemos otra ley de exponentes, que dice que cuando yo tengo una base elevada a un exponente y luego la voy a elevar a otro exponente, ahí sí se multiplican los exponentes. A la M por N. Por ejemplo, tengo 4 a la 3 elevado al cuadrado, me quedaría 4 a la 3 por 2, 4 a la 6. Y es 4 a la 6 me da 4096. Menos 5 al cuadrado y este a su vez al cubo. Me queda menos 5 por 2 por 3, me queda menos 5 a la 6 y el resultado me da 15.625. 5 al cuadrado y luego a su vez elevado a la 4, me va a quedar 5 a la 8, pues se multiplica 2 por 4, 8, y eso me va a dar un resultado de 390.625. Otra ley de exponentes que dice que cuando tengo varias bases elevadas a un exponente, en este caso dentro de un paréntesis, A por B por C elevado a la M, se puede simplificar como A a la M por B a la M por C a la M. Y en este caso tengo 2 por 3 por 5 elevado al cuadrado, 2 al cuadrado por 3 al cuadrado por 5 al cuadrado. 2 por 2 me da 4, 3 por 3, 9, 5 por 5, 25. 25 por 4, 100 por 9, 900. O la otra es hacerlo de manera interna, por ejemplo, 2 por 3, 6 por 5, 30. 30 al cuadrado me da 900. 4 por 3 por 7 elevado al cuadrado. Puede ser como 4 al cuadrado, por 3 al cuadrado, por 7 al cuadrado. 4 por 4, 16, 3 por 3, 9, 7 por 7, 49. Todo este producto da 7.056. O 4 por 3 por 7 elevado al cuadrado. 4 por 3, 12 por 7, 84 al cuadrado da 7.056. Si se dan cuenta, da exactamente los mismos números. Otra ley de exponentes, que cuando yo tengo una fracción elevada a un exponente, en este caso el numerador se puede elevar al mismo exponente, tanto al denominador. 3 cuartos al cuadrado me puede quedar como 3 al cuadrado y 4 al cuadrado como 4 al cuadrado. 3 por 3, 9, 4 por 4, 16. O, por ejemplo, 3 quintos entre 6 quintos al cuadrado, puedo separarlo como 3 quintos al cuadrado y 6 entre 6 quintos al cuadrado. Desarrollando, 3 por 3 me da 9, 5 por 5, 25. 6 por 6, 36, 5 por 5, 25. Posteriormente aplicamos algo que se le llama la externo con externo, interno con interno para dejar una sola fracción. 9/25 entre 36/25, entonces externo con externo sería 25 por 9, 225, interno con interno, 25 por 36, 900. Aquí simplificamos, se saca tercera, 25 entre 3, 75, y 900 entre
3,300. Posteriormente se saca 75ava, 75 entre 75 una y 300 entre 75 4. Bueno, vamos a ver lo que es el ejercicio del Padlet. Ya los que estuvieron con su servidor en la clase anterior vieron que pues es una aplicación en la que se les invita a trabajar en ella, pues sobre todo para practicar y que puedan interactuar entre ustedes. Por ejemplo, dice, efectúa las siguientes operaciones. 2 a la menos 8 por 3 a la 5 por 5 a la menos 6 entre 2 a la menos 7 por 3 a la 6 por 5 a la menos 5. Otro ejercicio sería 1/2 al cuadrado por 3/5 al cuadrado y a su vez todo esto le va a dar al cuadrado. También 7 a la menos 1 entre 2 a la menos 1 más 3 a la menos 1 más 6 a la menos 1 y esto a su vez se le va a dar a la menos 2. Entonces, se pide pues que practiquen, que hagan estos 3 ejercicios y que los suban al Padlet. Bueno, les voy a dejar de compartir para ponerles la liga del Padlet y también ahorita vamos al Padlet. Recordemos que no nos quedamos a trabajar en el Padlet, porque si no se nos va toda la clase y todavía hay temas que ver. Entonces, ahí le pueden dar clic y los va a llevar al Padlet. Permítanme para poderles compartir el Padlet. Ok, entonces ya estamos por acá. Ok, tenemos nuestro Padlet. Aquí estamos en el Padlet. Veamos cómo en la parte de abajo, del lado derecho, tengo un circulito verde y hay un signo de más. Si yo coloco el cursor, se pone un lápiz, le doy clic y me dice asunto, yo le pongo mi nombre, Jesús Lara Monroy. Le doy enter y me manda hacia abajo, yo le pongo el grupo en el que soy, en este caso soy profesor del grupo 10. Le doy enter. Voy a poner algunos datos así nada más para que vean cómo le deben de hacer. Inciso B, pensemos, digo, no son las respuestas correctas, nada más estoy colocando para ejemplificar. Pensemos que ya me metí al Padlet, que le pongo mis respuestas, le doy publicar. El Padlet es público, de manera que aunque yo cierre la Open Class, se queda abierto para que ustedes puedan interactuar, si quieren entrar, puedan interactuar. Ok, que ya entré y me doy cuenta que a lo mejor me equivoqué, error de dedo. Aquí donde está mi nombre, al lado derecho hay 3 puntitos. Si yo acerco al cursor, aparece la palabra editar. Entonces le doy editar y hago un ajuste. Pensemos que era un 7 y le había puesto un 6 por error. Le doy a actualizar. La idea es que pues interactúen, aprendan a manejar la aplicación. Es una aplicación que se utiliza pues para interactuar. Por ejemplo, nosotros que nos dan capacitación en la Universidad de UTEL, la utilizamos. Ya me ha tocado tomar cursos en otros lugares y también de repente te piden que en el Padlet interactúes. Por ejemplo, yo les he comentado que hagan de cuenta que ustedes necesitan hacer una encuesta ahí en su trabajo, pero no quieren que la gente ponga su nombre. Pues nada más le dicen, ¿sabes qué? Pues por favor den su opinión, si están de acuerdo con esta situación, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, puedes hacer esto, pues nada más que pongan, por ejemplo, sí o no. Y ya, ahí van a aparecer un sí. Y ya después, pues puede aparecer un montón y ya puedes contabilizar. A ver, ¿cuántos sí hay? No sé, 20. ¿Cuántos no? Pues 3. Ah, bueno. Y ya es una manera que puedan interactuar, ¿no? O que, por ejemplo, no sé, quieran ustedes darle algo a sus trabajadores, pues lo pueden hacer a través aquí del pad. ¿Por qué? Porque se pueden subir muchas cosas. Por ejemplo, aquí vienen para cargar un archivo, por ejemplo, para hacer una foto, para vincular, dice un enlace. Por ejemplo, aquí dice más tipos de adjuntos. Por ejemplo, dice Spotify. Por aquí viene YouTube, o sea, pueden subir cosas de YouTube, por ejemplo, YouTube. Entonces, les puede servir para que ustedes lo puedan usar, no nada más como una aplicación que ahorita yo les estoy mostrando. ¿Sí me explico? Entonces, le pueden dar un uso
en su quehacer laboral. Bueno, ok, entonces les dejo de compartir para que podamos continuar. Entonces, la invitación para que pues puedan practicar estos ejemplos y los pueden subir al pad. Puede poner otra vez los problemas de tarea. Sí, aquí ya está. Ahora, no es tarea, ¿eh? O sea, porque luego de repente lo suben al apartado de puntos extra. No es tarea, no es para su apartado de puntos extras. Es para que ustedes practiquen. O sea, están un poquito como medio rebuscados, pero es cuestión que se aplican las leyes que acabamos de ver, no deben de tener ningún problema. Bueno, vamos a continuar. Si no han terminado de anotar, me avisan y nos regresamos, pero vamos a continuar. Ahora vamos a ver lo que son los logaritmos. Los logaritmos son números reales que tienen una parte entera llamada característica y otra decimal denominada mantisa. Existen tablas impresas y calculadoras que se utilizan para estimar el logaritmo de un número positivo. El logaritmo de un número positivo m en base b, donde b es mayor que 0 y b diferente de 1, es el exponente x al que hay que elevar dicha base para obtener el número m, es decir, b elevado a la x es igual a m y equivale a que x es igual al logaritmo de base b por m. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Propiedades de los logaritmos. Vamos a ver las propiedades. Dice que si yo tengo un logaritmo de base b, multiplicando a x y y, lo puedo descomponer en logaritmo de base b por x más logaritmo de base b por y. Tengo logaritmo de base 3, 7 por x por y. Lo puedo descomponer en logaritmo de base 3 por 7 más logaritmo de base 3 por x más logaritmo de base 3 por y. Logaritmo de base de x entre y se puede descomponer entre el logaritmo de base de x. Se fue el audio. ¿Perdón? Ya no se escuchaba. Ya no se escuchaba, pero, profe. Se escuchó la parte desde el segundo ejercicio. ok, entonces espérenme tantito. Dice que el logaritmo de base b por x sobre y es igual al logaritmo de base b por x menos logaritmo de base b por y. O sea, es una división y se puede descomponer en una resta. Y logaritmo de base b por x a la n es igual a n por el logaritmo de base b por x. Ok, entonces tenemos, por ejemplo, logaritmo de x al cubo es igual a 3 logaritmo de x. ¿Por qué? Porque el 3 baja y se pasa al logaritmo de x. Logaritmo de raíz de x. Hace ratito les comentaba que existe una ley que podía convertir un exponente fraccionario en una raíz. Bueno, aquí aplicaría la inversa. Regresaríamos a lo que es la raíz a un exponente fraccionario. ¿Cómo? Por ejemplo, esta es una raíz cuadrada, su índice es 2 y la x tiene el exponente 1. Se puede reescribir como logaritmo de x a la 1 medio. El numerador es el exponente que acompaña a x, que en este caso es 1, y el 2 es el índice de la raíz. Y luego, aplicando una de las leyes de logaritmos, pasaría como 1 medio logaritmo de x. Tengo logaritmo de x por y sobre z. Aquí en primer lugar hay un producto que sería logaritmo de xy menos logaritmo de z porque estamos con una división. Luego este logaritmo de xy es un producto, puede quedar como logaritmo de x más logaritmo de y menos logaritmo de z. Tengo logaritmo de x cúbica entre el logaritmo de y cuadrada. Pues es una división, puede quedar como logaritmo de x cúbica menos logaritmo de y cuadrada. Y
puede quedar como 3 logaritmo de x menos 2 logaritmo de y. Logaritmo de base 2 de x a la quinta por la raíz de y entre la raíz cúbica de z. Lo puedo descomponer como logaritmo de base 2 de x a la quinta más logaritmo de base 2 por la raíz de y, como es una división menos logaritmo de base 2 de la raíz cúbica de z. Entonces tendríamos que el logaritmo de base 2 por x a la quinta, logaritmo de base 2, esta y le puedo quitar la raíz, ya vimos que el exponente de y iría al numerador y el de la raíz como denominador sería y a la 1/2, menos logaritmo de base 2 por z a la 1/3. La z tiene exponente 1 y el índice de la raíz es 3, puede quedar como z a la 1/3. Y entonces tengo que, puede quedar como 5 logaritmo de base 2 por x, más 1/2 logaritmo de base 2 por y, menos 1/3 de logaritmo de base 2 por z. Logaritmo de base 3 por x más logaritmo de base 3 por y menos logaritmo de base 3 por z. Ahora vamos a utilizar las inversas. Me quedaría como logaritmo de base 3. Como aquí es una suma, pues puede quedar como un producto de x por y como es un negativo, pues puede quedar como la división sobre z. 2 logaritmo de x más 3 logaritmo de y menos 1/2 de logaritmo de z. Esto puede quedar como logaritmo de x cuadrada, o sea, el 2 ahora subiría como exponente, más logaritmo de y al cubo, el 3 subiría como exponente, menos logaritmo de z y de la raíz de z. Aquí debería ser menos logaritmo de z a la 1/3, ¿no? Que así como está aquí, nada más que pues, aquí me adelanto un poquito. Es igual al logaritmo. Como aquí hay una suma, puede quedar como un producto, logaritmo de x cuadrada por y cúbica, y como es menos logaritmo, entonces quedaría como una división, logaritmo de z a la 1/2, que es igual al logaritmo de x cuadrada por y cúbica sobre la raíz de z. Y es aplicando las leyes, en este caso, de los logaritmos. Y vamos a ver algunos ejemplos donde podemos ver cómo se aplican los logaritmos en algunos ejemplos más como de la vida real. Dice, ¿cuántas veces es más intenso un sismo de 4 grados en la escala de Richter respecto al más pequeño registrable? Tengo que R es igual al logaritmo de I. La fórmula ya está así. R igual al logaritmo de I. Me dan, en este caso, R, que es 4, que es el Richter. 4 igual al logaritmo de I, que puede quedar igual como logaritmo de I igual a la 4. Como voy a despejar ahí, este logaritmo bajaría dividiendo, pero en este caso aplicaríamos la ley de exponentes, que sería que al estar dividiendo puede subir al numerador, pero subiría como exponente 10. Entonces este logaritmo lo que hace que se pasa del otro lado como base 10 y el 4 sube como exponente. Me quedaría ahí y es igual a 10 por lo del logaritmo, 10 elevado a la 4 que sería igual a 10.000. Más ejemplos. Determina la magnitud en decibeles de un sonido cuya potencia es de 0.0027 watts por centímetro cuadrado. La fórmula dice que los decibeles es igual a 10 por el logaritmo de la potencia más 16. En este caso ya tengo la potencia, sería d igual a 10 por el logaritmo de 0.0027 más 16. Me quedaría d es igual a 10. El logaritmo de 0.0027 es menos 2.5686 más 16. Desarrollando esta resta y el producto me queda que d es igual a 134.314 decibeles. Ahora tenemos al revés. La misma fórmula, pero me dice que calcula la potencia de un sonido cuya magnitud es de 135 decibeles. Ahora ya me dan los decibeles
es igual a 10 logaritmo de P más 16. Como voy a despejar al logaritmo de P, este 10 que está multiplicando pasa del otro lado de la igualdad, dividiendo, como 135 sobre 10 igual al logaritmo de P más 16. 135 entre 10 me da 13.5 igual al logaritmo de P más 16. Como vamos a despejar al logaritmo de P, este 16 que está sumando pasaría restando igual al logaritmo de P. Logaritmo de P es igual a menos 16 más 13.5 me queda menos 2.5. De tal manera que P es igual, como voy a despejar el logaritmo, pasaría del otro lado como base 10 y el menos 2.5 sube como exponente. Y al desarrollar me dice que 0.003162, en este caso es la potencia. Y tenemos que calcular el área de la superficie de una persona cuya masa es de 80 kilogramos y 170 centímetros de altura. Hay una fórmula que dice que el logaritmo de A del área es igual a menos 2.144, es parte de la fórmula, más 0.425 por el logaritmo de M, que es la masa. En este caso tiene que estar en kilogramos, yo ya le puse 80, más también forma parte de la fórmula 0.725 por el logaritmo de H. En inglés la altura la manejan como H. En este caso está manejada en centímetros, 170. Desarrollando, tenemos que el logaritmo de A es igual a menos 2.144. Al desarrollar yo 0.425 por el logaritmo de 80, me da 0.8088. Más el logaritmo de 170 por 0.725 da 1.61700. Desarrollando estas tres operaciones me queda como 0.2818. Como voy a despejar a A, el logaritmo quedamos que pasa como base 10 y el punto 2818 sube como exponente. Desarrollando esta operación me dice que es 1.9133. De tal manera que el área que ocupa una persona cuya masa es de 80 kilogramos y su altura de 170 centímetros es de 1.9133 metros cuadrados. Bueno, viene la pregunta de investigación. Dice la pregunta de investigación. Investigar de qué manera se aplican las potencias en la vida cotidiana. Presenta tu investigación en una cuartilla. Utiliza el formato de tareas del UTEL. Una cuartilla es una hoja de tamaño carta. Incluye por lo menos 3 ejemplos e incluye la bibliografía en formato A. Me espero unos segundos para que tomen nota, para que se puedan dar a la tarea de realizar la investigación. Esta investigación vale lo mismo que una evidencia de aprendizaje, entonces creo que vale la pena pues que inviertan un poquito de tiempo para que también se puedan ganar los 2 puntos en el calificador de puntos extras, dado que vale lo mismo que una evidencia de aprendizaje. En las evidencias de aprendizaje, por ejemplo, ustedes tienen que pues contestar varias preguntas y todo desarrollar varios para poder encontrar el resultado. Entonces, pues si vale lo mismo, creo que vale la pena invertir un poquito de tiempo en la pregunta de qué manera se aplican las potencias en la vida cotidiana. Bueno, vamos a continuar. Estamos en nuestra semana número 2. Ahorita aquí, bueno, vamos a ver qué se verá en la próxima clase. En la próxima clase vamos a ver lo que son las expresiones algebraicas y la base de las mismas. ¿Cuál es la base? Lo que es un término algebraico. En la próxima clase veremos lo que es un término algebraico, cómo se componen las expresiones algebraicas y las diferentes operaciones que hay para trabajar con las expresiones algebraicas. Bueno, decía yo que viene el apartado de conclusiones, pero ahorita no vamos a trabajar esa parte porque hay que ver el análisis de caso. Voy a aprovechar para compartirles la liga del análisis de caso. En el espacio del profesor debe de venir, digo, para los que están con su servidor en el grupo 10, en el espacio del profesor desde la semana pasada les compartí el análisis de caso. Se comparte una semana antes.
para que lo tengan a la mano. Pero como luego en clase, en bimestres anteriores me llegaba a tocar que algunos de ustedes me decían, ay, es que sabe que mi profesor no lo subió. Aquí lo tienen. Si ustedes le dan clic ahí y lo descargan, van a tener el análisis de caso. Y también vamos a aprovechar para compartirles de una vez la liga de la presentación. Los invito a que no se me vayan. Unos minutitos más terminamos. Vemos lo que es el análisis de caso y como vieron, pues ya tenemos las conclusiones. Aquí está la liga de la presentación. Vamos al análisis de caso para darle la indicación y que ustedes den una idea de cómo lo deben de resolver. Permítanme. Para que ustedes tengan una idea de cómo lo deben de resolver. Bueno, ok. Análisis de caso, evaluación 1, semana 2. Objetivo, contribuir a otro aprendizaje y a una mejor comprensión del contenido que se aborda en esta unidad. Para ello hemos preparado este análisis de caso que pretende aterrizar los conocimientos en la práctica y desarrollar habilidades de expresión oral, expresión escrita, comunicación asertiva y pensamiento crítico. Instrucciones. Asista al Open Class de la semana 2 y participa en la discusión de los casos. Pues esto corresponde a la mitad de tu calificación, 50%. No es que corresponda a la mitad de su calificación. Les puede brindar la posibilidad de tener una calificación del 50% de su primer parcial. Por ejemplo, pensamos que estén en la modalidad de exámenes y no hicieron el examen de la semana 2. No le hallan, no le encuentran. Bueno, desarrollando el análisis de caso y mandándolo bien al apartado de trabajo final de la semana 2, se calificaría con 5, lo que representa 1.5 puntos para su calificación y podría sustituir a ese examen. Resuelve los siguientes ejercicios y súbelos al espacio de la modalidad de trabajo final de la semana 2. La suma de ambos será la calificación correspondiente cuyo porcentaje se añadirá a tu evaluación regular. ¿Sabías que los números racionales son aquellos que se pueden representar como el cociente o división entre dos números enteros? Es decir, un número racional es aquel que se puede escribir como una fracción, donde A y B pertenecen al conjunto de los números enteros. Gran parte de nuestras actividades diarias involucran operaciones de división o la necesidad de obtener un cociente, por ejemplo, el cálculo de los promedios en tus materias, la repartición de la riqueza en el mundo, la repartición del dinero que reciben los partidos políticos de parte del Instituto Nacional Electoral para sus gastos de campaña. De aquí se desprende la pregunta sobre la que reflexionarás en esta unidad. ¿De qué manera las operaciones con fracciones facilitan la resolución de problemas que implican cocientes? Lee el siguiente caso y responde lo que se te pide. Fracciones y porcentajes. De acuerdo al Sistema de Cuentas Nacionales de México de 1970 a 1982, el promedio de participación de las remuneraciones a asalariados en el Producto Interno Bruto fue del 37.1%, mientras que de 1983 a 2015 la participación promedio fue del 29.4%. Si calculamos cuánto fue en millones de pesos las remuneraciones a asalariados y las contrastamos con las que debieran de ser si se conservara su participación del 37.1%, la diferencia acumulada año tras año nos da un total de pérdida de 15.612.859 millones de pesos. Esos 15.6 millones de pesos son el tamaño de la pérdida para los asalariados y el aumento de la parte que se quedan empresarios, acreedores y gobierno. Considera la información proporcionada en la gráfica y responde. Pérdida acumulada de los trabajadores asalariados por disminución de participación en el Producto Interno Bruto. De 1983 a 2015 en millones de pesos en precios corrientes para cada año. El PIB acumulado a precios corrientes de 1983 al 2015 es de 201.5 billones. Me piden en primera instancia, parte que se quedan empresarios, acreedores y gobierno, son
6,764,898 millones. ¿Quieren saber qué porcentaje es este comparado con el de los 201.5 billones? El inciso B, la remuneración a asalariados en el Sistema de Cuentas Nacionales de México, son 59,156,262 millones. De estos 201.5 millones, ¿qué porcentaje es esta cantidad? Y pérdida de los asalariados por disminución de participación en el Producto Interno Bruto y que se transfiere a empresarios, acreedores y gobierno, 15,612,859 millones. ¿Qué porcentaje de estos 201.5 billones corresponde a esta cantidad? Por eso dice A, B y C. Lo que tienen que responder es qué porcentaje es para cada una de esas cantidades en relación a los 201.5 billones. Dice, inciso A, ¿cuántas partes o bloques se están representando en la gráfica? Obtén los porcentajes que representa cada bloque o grupo en la gráfica considerando los 201.5 billones como el 100%. Explica tu procedimiento. Pues tienen que explicar su procedimiento y qué porcentaje corresponde a las cantidades que acabamos de ver aquí arribita. O sea, esta de aquí, la de aquí y la de aquí. Lo inciso B. Si los empresarios asumieran una sexta parte de la pérdida de los asalariados, los empresarios una octava parte y el gobierno una tercera parte, ¿cómo realizarían la suma de estas tres fracciones? Explica tu procedimiento. Pues creo que bastante sencillito. ¿Qué otros números existen para contar, comparar y medir? Y ya ustedes tendrían que poner. Entonces, aquí tienen pues, el apartado para dar solución. Repito, ya tienen la liga del análisis de caso. Es dar solución a las tres preguntas, mandarlas al apartado de trabajo final de la semana 2 para que ahí sea valorado. Si cumple con o sea que está bien la resolución, serían 5 puntos en el calificador, lo que representa 1.5 puntos más para su calificación final. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta. Si no, pues para proceder a volver a cambiar y irnos a la presentación. Bueno, ok. Entonces, vamos nuevamente a nuestra presentación. Profe, todo está muy bien. Ok. Bueno, entonces vamos a leer nuestras conclusiones y a proceder ya al cierre de nuestra clase. Como pudimos observar, las potencias y logaritmos son parte importante en el estudio de las bases matemáticas, sobre todo las algebraicas. Es por ello la importancia de su estudio. Espero esta sesión te sirva para entenderlos y comprenderlos. A ver, si estoy por medio de examen, ¿dónde debe enviar? Lo debes enviar. Ok, lo debes de enviar al apartado de trabajo final de la semana 2. Les voy a dejar de compartir rápidamente para que vean dónde aparece el apartado de trabajo final. Espérenme tantito. Digo, si no lo tienen habilitado, quiere decir que no los va a dejar el sistema. ¿Por qué? Porque hay algunas partes donde no los habilita el sistema. Entonces, si no lo tienen habilitado, quiere decir que no lo pueden trabajar. Entonces, permítanme tantito. Les comparto y si lo tienen habilitado, pues ya saben a dónde lo deben de subir. Si no está habilitado, quiere decir que no tienen esa posibilidad. Sí, claro que sí, ahorita sin falta se los consigo, permítanme. Estamos en la materia. Aquí veamos, me voy desplazando hacia abajo. Por ejemplo, dice modalidad de actividades, modalidad de exámenes, modalidad de trabajo final, semana 2. Aquí es donde lo tendrían que subir. Repito, si lo tienen habilitado, si no lo tienen habilitado, quiere decir que no se puede. Porque digo, yo como profesor tengo habilitado todos los rubros, todas las modalidades, pero sé que algunos de ustedes, por lo mismo, no les habilitan todas las modalidades. Entonces, si lo tienen habilitado, pues ahí lo pueden mandar. Si no lo tienen habilitado, pues es que esa actividad no la pueden mandar. Estoy volviendo a compartir lo que es la liga, bueno, el análisis de caso y la liga de la presentación. Permítanme unos segunditos.
Ya tiene nuevamente la liga de la presentación y el análisis de caso. No sé si haya dudas, preguntas, algo que quieran comentar. Si no, pues vamos a proceder a terminar. Vamos a terminar con nuestra sesión del día de hoy. Bueno, en primer lugar, agradeciendo la presencia de todos ustedes. Gracias por estar acompañando a su servidor. Esperando que la información vertida les sea de gran utilidad, que haya quedado entendida, que haya quedado comprendida. Ya tiene la liga de la presentación por si gustan descargarla. Recuerden que también la Open Clase queda grabada, de tal manera que, ok, no te preocupes, mami. Puedes hacer otras actividades como puntos extras, autocalificables, alguna otra actividad. Les decía yo, estábamos en que, pues, que desarrollen sus actividades como debe de ser. Gracias por acompañarme. Si todo sale bien, pues, si Dios quiere, nos vemos la próxima semana. El día Buenas noches, lunes. profe. Buenas noches, gracias, Carlos. Nos vemos y escuchamos la próxima semana para empezar a ver lo que son expresiones algebraicas. Pasen excelente noche. Hasta luego, damos por terminar nuestra sesión del día de hoy. Pásenla bonito.